Existen algunas fuerzas que aparecen comúnmente en el análisis de sistemas mecánicos, tales como el peso y las fuerzas en resortes o elementos elásticos que siguen o se comportan de acuerdo a la ley de Hooke. Entonces vamos a ver cómo podemos determinar el trabajo de estas fuerzas que aparecen comúnmente en los análisis. Entonces recordemos que la definición del trabajo de una fuerza que actúa sobre una partícula a lo largo de una trayectoria entre el punto inicial y final de esa trayectoria se define de esta manera: la integral del producto escalar de la fuerza y el desplazamiento que realice la partícula. Entonces, en el caso del peso, pues consideremos una partícula que asciende, va de una posición Y1 inferior a una posición de mayor altura Y2, y pues realmente la trayectoria puede ser arbitraria, pero tengamos presente que el peso pues siempre es una fuerza vertical que apunta hacia la superficie del planeta, y de acuerdo a este esquema el diferencial de desplazamiento vertical pues lo voy a considerar positivo hacia arriba. Voy a considerar un nivel de referencia para medir las alturas, y igual a 0. Este nivel de referencia es arbitrario, pero una vez lo establezca pues respeto el mismo nivel para la medición de las alturas de la partícula. Entonces tengo la altura Y1, la altura Y2, y de nuevo vamos a considerar que el sentido positivo es hacia arriba. Entonces, si estamos interesados en calcular el trabajo que realiza el peso en esta trayectoria, pues aplicando la definición solamente tenemos que considerar el producto punto del peso con el diferencial de desplazamiento vertical o en la dirección Y. Aquí vemos que ambos tienen sentidos opuestos y pues de acuerdo a la definición del producto escalar, el valor de ese producto será menos la magnitud del peso por la magnitud del diferencial de desplazamiento en este caso, e integramos a lo largo del eje Y, entre la altura inicial y la altura final. Evaluando esta integral, obtenemos que el trabajo del peso entre la posición inicial y la posición final de la partícula, la posición 1, y la posición 2, final de la partícula, pues será el peso de la partícula por Y1 menos Y2, la diferencia de altura. Podemos ver de aquí que si Y1 es menor que Y2, como ocurre en este esquema, si la partícula asciende, pues el trabajo del peso será negativo. Si la partícula hubiera descendido, pues Y1 sería mayor que Y2 y el trabajo sería positivo. Entonces, de nuevo, es bueno recordar para trabajar en los análisis que cuando una partícula asciende, el trabajo del peso es negativo, y cuando la partícula desciende, el trabajo del peso es positivo. Expandiendo este producto, tenemos estos dos términos: el peso por la altura 1 menos el peso por la altura 2. Cada uno de estos términos, peso por altura, se conoce como energía cinética potencial. Entonces, otra forma en que podemos escribir esto es que el trabajo del peso entre dos posiciones es igual a la energía potencial gravitacional inicial menos la energía potencial gravitacional final. En cuanto a la fuerza en un resorte,
tenemos en este esquema la posición inicial de un bloque atado a un resorte de constante de rigidez K. Vamos a considerar que en esa posición inicial el resorte está deformado una longitud x1 y pues vamos a tomar como referencia para la medición de esas deformaciones la longitud no deformada del resorte. Entonces, en la posición inicial el resorte está en este caso estirado una longitud x1, y en la posición final se ha estirado aún más y su deformación es x2. En el caso de un resorte que se comporta de acuerdo a la ley de Hooke, la fuerza en el resorte es proporcional a la deformación del mismo. Es igual a la constante de rigidez K por la deformación que tenga el resorte. Recordemos, perdón, aquí esto lo dibujé con sentidos contrarios. Recordemos que aquí en este caso este es el diferencial de desplazamiento, estoy llamando X el eje alineado con el resorte. Entonces el diferencial de desplazamiento, en este caso que estoy considerando que el resorte se estira, pues apunta hacia la derecha. Y recordemos que las fuerzas elásticas son fuerzas de restitución que tienden a recuperar la longitud original del resorte. Entonces en este caso la fuerza en el resorte apuntará hacia, en el sentido que lo he dibujado acá, y su magnitud es la constante de rigidez por la deformación. Entonces, si estamos interesados en calcular el trabajo de la fuerza en el resorte entre esta posición inicial y final, de nuevo aplicamos la definición del trabajo de una fuerza. En este caso, pues el diferencial de desplazamiento está alineado con el eje del resorte. Ese es el eje que estoy llamando X, el eje a lo largo, alineado con el resorte, el eje a lo largo del cual podemos medir la deformación del resorte. Entonces, de este diagrama vemos que la fuerza y el diferencial de desplazamiento son opuestos. Entonces, de nuevo, el producto punto el producto escalar será menos la magnitud de la fuerza en el resorte por la magnitud del desplazamiento, y pues en este caso estamos integrando a lo largo del eje en el que ocurre la deformación, que es el que he denominado X. Entonces, evaluando esta integral, tenemos que el trabajo de la fuerza en el resorte, el trabajo de la fuerza elástica, será un medio de la constante de rigidez por la deformación inicial al cuadrado menos un medio de la constante de rigidez por la deformación final al cuadrado. Entonces, aquí vemos que, como ocurre en este caso, que la deformación inicial es menor que la deformación final, pues el trabajo de la fuerza en el resorte será negativo. Lo mismo podemos decir si el resorte lo hubiéramos considerado que se estuviera comprimiendo. Finalmente lo que interesa es la magnitud de la deformación, pues ya que al elevarla al cuadrado, pues realmente el signo que nos indica si el resorte está estirado o comprimido, pues no tiene ningún efecto. Entonces, esa misma consideración habríamos obtenido si hubiéramos hecho el análisis considerando el resorte comprimiéndose. Entonces, ahora, si el x1 fuese mayor que el x2, el x final, pues en ese caso el trabajo de la fuerza en el resorte sería positivo. Entonces, lo que podemos decir o observar es que cuando el resorte se aleja de la longitud no deformada, el trabajo de la fuerza en el resorte es negativo.
Cuando el resorte se acerca hacia la longitud no deformada, el trabajo de la fuerza en el resorte será positivo. Cada uno de estos términos, un medio de K por X al cuadrado, un medio de la constante de rigidez por la deformación al cuadrado, se conoce como energía potencial elástica. Entonces, el trabajo de la fuerza en el resorte lo podemos reescribir como que es equivalente a la energía potencial elástica inicial menos la energía potencial elástica al final.